Son las 8 de la mañana, suena el teléfono. No vayas a salir de casa. Ha explotado una bomba en Atocha. Aún no se sabe qué ha pasado. Esas fueron las palabras de muchas personas en Madrid ese fatídico 11 de marzo de 2004. La población española presenció una de las atrocidades más impactantes que sacudieron al mundo. El 11M fue una serie de atentados bajo el mando de Al-Qaeda. ¿Pero qué motivó a este grupo terrorista a realizar uno de los atentados más grandes en Europa? ¿Cuál fue la reacción de la comunidad después de este ataque? Y sobre todo, ¿cuál fue la postura de España sobre el terrorismo? Sin más dilaciones, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que les guste esta nueva entrega. Antes de continuar, nos ayudarías al crecimiento de este proyecto dando like, compartiendo y suscribiéndote. Muchas gracias y empecemos. En el juicio del 11M que se celebró en 2007, no se pudo establecer una conexión concluyente de quién fue el autor intelectual. Pero según una investigación realizada por Reinares, se pone foco en alguien, Amer Azizi, de origen marroquí, y quien, según la CIA, llegó a ser mano derecha de Abu Hamza Raya, jefe de operaciones externas de Al-Qaeda. Por esa época, Estados Unidos, Reino Unido y España, bajo los gobiernos de George Bush, Tony Blair y José María Aznar, respectivamente, formaron la tríada que promovió la guerra de Irak, que arrancó el 19 de marzo de 2003. Casi un año después, ocurrieron los atentados del 11M, y en una parte de la opinión pública española se forjó la idea de que, al haber entrado en el conflicto, se puso al país europeo en el punto de mira de los terroristas. Pero según datos, la motivación de los ataques fueron la venganza. Por ese entonces España era muy activa en la lucha contra el terrorismo internacional. Entre tantas operaciones se encuentra la Operación Dátil, la más importante que ha habido en Europa para desmantelar células del yihadismo y que, en noviembre de 2001, se saldó con el arresto de más de 20 miembros de Al-Qaeda en suelo español. Ahí fue detenido Dagda, no así su mano derecha, Azizi, que en ese momento estaba entre Irán y Afganistán para después huir a Pakistán, donde se unió a la matriz de Al-Qaeda. Este, motivado por la venganza y el odio, tomó la decisión de atacar España en Karachi, Pakistán, y el plan fue aprobado por el liderazgo de Al-Qaeda en una reunión que se celebró en Turquía en febrero de 2002, según los expertos. En los juicios del 11M se dijo que su paradero era desconocido, pero según datos de Reinares, revela un documento que los servicios de inteligencia de Estados Unidos remitieron a las autoridades españolas por primera vez en septiembre de 2006, donde se comunicaba que Azizi murió en un ataque de Estados Unidos en diciembre de 2005. Años más tarde, Al-Qaeda reconocería públicamente de la muerte de Azizi en 2009. Entre los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono del 11 de septiembre de 2001 y el de Madrid, el 11M de 2004, hay una relación directa, no solo por quienes los organizan, sino por los resultados fatales. Bruce Riedel, quien fue analista de la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, comentó que la infraestructura en España fue el apoyo más importante que hubo para planear el 11S fuera de Afganistán y Pakistán. 2 meses antes del 11S, Mohamed Atta, uno de los pilotos suicidas, se encontró en Tarragona, Cataluña, con Ramzi bin al-Shib para organizar el atentado. Así, la célula de Hamburgo, Alemania, de la que formaba parte Atta, entraba en relación con la de Dada en España. Tras los atentados en Estados Unidos, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional de España, que ya trabajaba en temas de yihadismo, se puso sobre la pista de Al-Qaeda en el país y eso dio lugar a la ya mencionada Operación Dátil, la detención de Dagda y la idea de venganza de Azizi. Por tanto, primero fue la planificación del 11S
parte de ella con infraestructura en España. Posteriormente ocurrió el 11S y tras él se intensificó la investigación contra yihadistas hasta la desarticulación de la cédula de Dagda en Madrid en noviembre de 2001. Azizi, que escapó de esa redada, planeó la venganza y finalmente el 11M. El contexto era importante. Para ese momento, los atentados fueron un jueves y apenas 3 días después, el domingo 14 de marzo, los españoles fueron a las urnas para votar en unas elecciones generales. También hay que tomar en cuenta que cuando se hablaba de atentados en España, normalmente era del grupo ETA y no de algún atentado de un grupo foráneo. El gobierno del entonces presidente José María Aznar, del conservador Partido Popular, sostuvo desde el principio como hipótesis más fiable que la autoría era de ETA. Pero además, aseguró a los directores de los periódicos que el gobierno tenía la certeza que había sido ETA. Hasta que, dentro de esos 3 días vertiginosos, apareció publicada en un diario londinense una carta donde Al-Qaeda reclamaba la autoría. En España se tardó en informar sobre esto. Era posiblemente la primera vez en la historia del país que había que mirar a la prensa del exterior para saber qué pasaba dentro. En las urnas, contra todo pronóstico, salió elegido José Luis Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista Obrero Español, hasta entonces en la oposición. A pesar de las pruebas que fueron saliendo, hubo una parte de la prensa española que entró en la teoría de la conspiración, donde se trató de mezclar a ETA con el yihadismo. En la hora punta de la mañana del jueves 11 de marzo de 2004, se produjeron 10 explosiones en 4 trenes de cercanías de Madrid. Todas las explosiones tuvieron lugar entre las 7:36 de la mañana y las 7:40 en la línea férrea que une la estación de Alcalá de Henares y la estación de Atocha. Un tren estaba estacionado en la vía 2 de la estación de Atocha cuando se produjeron 3 explosiones. Otro de los trenes estaba iniciando la marcha en la estación de El Pozo cuando sobre las 7:38 se produjeron 2 explosiones. Un tercer tren estaba estacionado y acababa de cerrar puertas en la estación de Santa Eugenia cuando hacía las 7:38 tuvo lugar una explosión. Y por último, un cuarto tren estaba a unos 800 metros de la estación de Atocha, en la línea férrea paralela a la calle de Téllez, cuando sobre las 7:39 se produjeron 4 explosiones. Casi un mes después del atentado, el 3 de abril, la policía localizaría donde se escondían los terroristas. Estos se encontraban en Leganés, una ciudad del sur de Madrid. Aunque hasta hoy en día no se sabe cómo los policías sabían que los terroristas se encontraban en ese edificio, muchas versiones difieren entre los cuerpos de seguridad del Estado. Una vez los cuerpos de seguridad llegaron, se produciría un tiroteo entre las 6 y las 8 de la tarde, donde a eso de las 9:03 de la noche, los terroristas se suicidaron, justo cuando el GEO, Grupo Especial de Operaciones, por sus siglas, estaban intentando ingresar. Los terroristas hicieron explotar el piso donde se encontraban, matando a un agente del grupo policial, además de los 8 miembros de la célula yihadista. Este ataque dejó un saldo de 192 fallecidos, entre víctimas directas e indirectas del ataque. Un ataque que ennegreció a muchas familias que hacían vida en el territorio español y que, al contrario del Reino Unido y Estados Unidos, uniría a la población contra el terrorismo global. En España, la población quedaría fracturada hasta el día de hoy. Esto como consecuencia de cómo el gobierno llevaría el caso. Esperamos que tragedias como estas no vuelvan a ocurrir, debido a que al final la población es la que asume todas las consecuencias, algunas veces entregando lo más valioso, que es la vida. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse, escribir en la caja de comentarios para no perderse nuevas entregas y los invitamos a compartir con sus amigos este documental. Hasta la próxima.